busca solucionar un problema, busca que le atendamos una necesidad. En este caso, y relacionándolo al tema que vamos a ver el día de hoy, pues es cómo optimizar su rendimiento, cómo reconocer que esas molestias gastrointestinales se pueden prevenir y desde luego como nutriólogos darle las herramientas necesarias para que el paciente pueda tener un buen desempeño en cuanto al ejercicio. Llámese si es una competencia, llámese si es meramente un entrenamiento, pero el objetivo de la clase, al menos con el profe Boris, el día que platicábamos, quisimos que fuera particularmente. ¿Me apoya, profe Boris, por favor? Sí, profe, claro que sí. Lo que voy a hacer por acá, no sé si para no darle la espalda a los muchachos. Chicos, prácticamente con respecto a lo que dijo el profe, tenemos que tener claro que nosotros estamos trabajando aquí con deportistas, pero también con personas físicamente activas. Entonces, manifestando lo anterior, hoy en día se sabe que para llevar un estilo de vida saludable se debe incluir siempre el ejercicio, inclusive es una de las cosas que nosotros estamos recomendando día a día. Pero pasa algo muy importante, y es que para obtener esos beneficios de la salud, en diferentes sistemas y órganos del cuerpo humano van a suceder ciertas adaptaciones, que era lo que veníamos comentando en clases anteriores: adaptaciones cardiovasculares, adaptaciones pulmonares. No sé, pues el profe también mencionaba que estaban viendo la clase de rutas energéticas, también adaptaciones en cierto intercambio de rutas energéticas. Y en este momento, hablando sobre las adaptaciones gastrointestinales, van a notar que suceden muchas cosas en el organismo. Faltan cosas por estudiar todavía, pero encontramos, digamos, que artículos recientes que nos están dando una solución al respecto, por así decirlo. Listo. Y yo creo que complementando lo que mencionó el profe Boris, me gustó mucho este tema que nos asignaron para dar la clase espejo, porque va muy alineado a lo que nosotros también acá en México estamos trabajando en el contenido temático. Como bien decía el profe Boris, pues ya hemos visto esta parte de los sistemas, incluso las adaptaciones cardiovasculares, que se ligan mucho a este tema gastrointestinal y que es lo que vamos a ver a continuación a partir de las láminas. Sin embargo, yo aquí quise que con el profe Boris les platicáramos un poquito cuál es la perspectiva actual en cada país, qué tanto ejercicio se realiza tanto en México como en Colombia. Les platico, aquí en México pues tenemos diferentes organismos que nos apoyan a determinar estos estadísticos, y esta fuente que estamos viendo que es el INEGI, es como una de nuestras máximas autoridades para fines estadísticos de nuestro país, nos habla que en la población de 18 años y más, según la práctica deportiva en tiempo libre, pues vemos que bastantes personas en México son físicamente inactivos. Aquí vemos que el 60.2% de los mexicanos de 18 años o más pues no realizan como tal una actividad física. Por ahí sí tenemos personas que lo realizan, claro está, pero es muy baja comparada a la tasa de personas que son inactivos. Vemos que físicamente con suficiencia solamente es el 23.6%, y en sin suficiencia pues es un 15.3%. Por ahí nos habla un cuarto rubro que es el nivel de suficiencia no especificado de 0.9%, pero pues la estadística es muy clara. Acá en México pues no hay mucha actividad física, y de cierta manera pues esto se ve reflejado con las enfermedades que aquejan a nuestro país. No sé qué tan empapados estén de la situación aquí en México, pero pues somos de los primeros países en obesidad infantil, en obesidad en adultos, en enfermedades cardiovasculares. De hecho, en México la primera causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares. Y pues hace mucho sentido, porque si se fijan, hay una relación con la falta de activación física que tenemos nosotros los mexicanos. Profe, yo quiero decir algo ahí con respecto al tema de Colombia, y es que la diferencia tan grande, si se fijan en la referencia, es del año 2023 en México, pero en Colombia tenemos, según la última encuesta nacional de situación nutricional, es del año 2015. Se suponía que se tenía que realizar una en el año 2020, pero por razones que no comprendo hasta el momento no se pudo realizar. Se supone que es por pandemia, pero igual debió haberse hecho otra post pandemia, pero no se realizó. Entonces, aquí podemos ver que simplemente mencionan el resultado, y es que en cuanto a actividad física en el tiempo libre, aumentó de la CIM 2010 a la de 2015 a un 23.5%. Se puede decir que es una similitud un poco allegada a la de México, pero es del año 2023, entonces no sabemos si en Colombia aumentó o disminuyó. Entonces eso fueron datos del 2015. Quiero aquí dar un tema pues interesante, y es que hablando con el profesor Fernando, también él pues le gusta mucho este tema de la estadística, me parece muy chévere, y desde su propia experiencia con análisis de pacientes
pudimos ver que siguiendo estas estadísticas, la de México, como los pacientes van a consulta con él, básicamente encontró que muy poca población de sus pacientes no realiza actividad física o tiene algún tipo de connotación con el tema que vamos a hablar. Entonces esta parte me pareció muy interesante ver cómo la falta de actividad física en no solo México, sino también en Colombia, esos países hermanos latinoamericanos, se está viendo afectada. ¿Listo? Y justamente eso que menciona profe Boris es una invitación, al menos desde mi trinchera, para todos ustedes, tanto alumnos de México como de Colombia, que vayan más allá de los estadísticos que los organismos públicos o privados nos pueden compartir, no porque estén mal o no porque tengamos que desconfiar de ellos, sino porque muchas veces el tener tus propios estadísticos como nutriólogo con los pacientes que atiendes te permiten comparar qué tanto se apegan estas informaciones que nos comparten los organismos con lo que tú tienes. A mí en particular, y con lo que platicábamos con el profe Boris en esta sesión previa, es que sí coincidían, realmente sí había mucha similitud entre los estadísticos nacionales y los que su servidor ha encontrado a partir de la consulta privada. Y repito, ¿para qué tendrías que hacer estadísticos si ya están? Pues simple y sencillamente para que tú veas qué tipo de pacientes incluso te están llegando a tu consultorio, porque estas estadísticas son muy generales, que hasta cierto punto te dan una idea, pero van cambiando de región a región en el país pues, que estemos hablando, ya sea México o Colombia. No sé si hasta aquí vamos bien. ¿Alguien tenga por ahí alguna duda? Por el lado de Colombia, bien. ¿Por acá en México alguna duda que tengan? ¿Todo bien por acá? Excelente. Bueno, pues para dar continuidad y ceder el micrófono al profe Boris, pues es importante que recordemos algunas funciones del aparato gastrointestinal. Acá los alumnos que yo estoy dando clases van en séptimo, acá es por cuatrimestres, son 10 cuatrimestres, ellos van en séptimo, entonces a estas alturas de su formación profesional pues ya tienen comprendidos los aspectos básicos de la anatomía, la fisiología, pero no me gustaría obviar. Sin embargo, aquí con estas láminas, estas presentaciones que vamos a mostrarles, pues nos gustaría reforzar un poquito las funciones del aparato gastrointestinal. ¿Me apoya, por favor, por favor? Profe, claro que sí. Por acá los estudiantes también, pues nosotros acá es por semestres, prácticamente es como las mismas secciones, pero es el programa de nutrición y dietética de la Universidad Católica de Oriente hasta 8 semestres. Ellos se encuentran actualmente en el 6º semestre, o sea, están muy alineados con relación a ese tema de estudio. Entonces, para recordar, en base al aparato gastrointestinal tenemos que tener claro que desempeña varias funciones, como la absorción de nutrientes. Ustedes saben que nosotros, nuestra base de la nutrición, aparte de la alimentación, es la absorción de esos nutrientes y cómo ingresan a nuestro torrente sanguíneo, cómo pasan por ese intestino delgado y cómo los vamos a utilizar en nuestras células. Básicamente, ustedes saben que sin esos nutrientes nosotros no podemos hacer un adecuado intercambio energético y ninguna buena funcionalidad de todas las rutas energéticas que hemos hablado con anterioridad. ¿Listo? Aparte, tener la motilidad gastrointestinal. Si nos retomamos a la clase pasada, yo a los muchachos de acá de Colombia les estaba explicando pues lo que hay que tener en cuenta y es el factor térmico de los alimentos, ¿cierto? Y esto también se denota acá en cuanto a la motilidad gastrointestinal. Todos los nutrientes, cada tipo de nutriente gasta una variedad de energía diferente, ¿sí? A diferencia acá, podríamos hacer las preguntas, no sé, a los chicos de México y de Colombia, ¿cuál para ustedes es el que más gasta energía? La proteína. La proteína, ¿cierto? Listo. La proteína hace que uno gaste más energía, por ende hay un poco más de motilidad. A diferencia de eso, también si uno consume nutrientes o alimentos que pueden afectar en nuestro intercambio de nutrientes, por ejemplo, si un alimento nos fuera un alimento que somos intolerantes, también va a afectar en nuestra motilidad. La secreción de enzimas digestivas, hay que tener claro que nosotros, sin producir dichas enzimas, no podríamos absorber ningún tipo de nutrientes. Básicamente, ustedes saben que en la boca comenzamos a absorber ¿qué? Carbohidratos. Los carbohidratos, pero ya básicamente en el estómago y en el intestino empezamos a absorber los demás tipos de macronutrientes. ¿Sí, profe? Podemos continuar. Es correcto. Defensa inmunológica del tracto gastrointestinal. Esta parte es muy interesante, puesto que nosotros hemos estudiado mucho, digamos que la parte del intestino, ¿sí? Pero antes no se tenían tan en cuenta
la fase de defensa del sistema inmunológico y el tracto gastrointestinal. Ahora inclusive, con recientes investigaciones del año 2023 a la actualidad, se ha podido lograr encontrar que si uno maneja una buena microbiota, podríamos tener una buena función, aparte de gastrointestinal, inmunológica en todo el organismo, porque se puede traslocar a otras áreas del cuerpo. Un ejemplo de esto, ¿por qué mandábamos probióticos cuando estábamos en la época del COVID? No sé si Pues lo que sé es que el 90% de las células del sistema inmune se encuentran en el sistema mientérico, por lo tanto es súper importante, pues prácticamente como es una microbiota intestinal, basada no solamente en la física, sino incluso mental, hay estudios que lo Exactamente, entonces por eso este tema por acá es demasiado importante, hablar sobre la microbiota intestinal, listo, para que lo tengamos presente. Y por último, pues esa absorción de agua y de electrolitos. Obviamente va ligado a la parte de la motilidad gastrointestinal, porque si uno tiene una alteración en ese equilibrio hídrico, básicamente va a tener pues una afectación en la motilidad, y más cuando realizamos actividad física o deporte. ¿Listo? Entonces esos son temitas que más adelante vamos a ir hablando en la clase. ¿Okay? Ahora bien, también y complementando lo que mencionó el profe Boris, estos componentes del aparato o estas funciones que desempeña el aparato gastrointestinal, pues nos deja bien claro el título, ¿no? En situaciones normales. Evidentemente, cuando involucramos una actividad física, que de cierta manera, pues yo lo veo como un grado de estrés, no patológico, hay que aclarar, pero sí va a cambiar el comportamiento de estas funciones gastrointestinales, y que es la finalidad que tenemos en esta clase, compartirles a ustedes. Ahora bien, el ejercicio trae consigo ciertos efectos, ya más o menos les estuvimos platicando con la lámina pasada, pero a veces no ha sido tan claro, platicábamos y coincidimos con el profe Boris, que las referencias bibliográficas en cuanto a este tema no son muy recientes. De hecho, se van a dar cuenta que lo más reciente es como el 2020-2019, entonces pues sí es importante que aquí hay una área de oportunidad, incluso hasta un proyecto de tesis, para los que se quieran titular por tesis, buscar de qué manera este tema pudiera permitirles obtener su grado y pues aportar de cierta manera los avances científicos del área de la nutrición. Es importante mencionar que el ejercicio físico puede ser tanto beneficioso como perjudicial. ¿Por qué? Pues porque el tracto gastrointestinal, dependiendo de la intensidad y la dosificación con la que le demos ejercicio, pues es como va a reaccionar. Los ejercicios de intensidad leve o moderada desempeñan un papel protector, hablando específicamente de ciertas patologías, como cuáles, y que la evidencia nos lo ha dejado muy demostrado: cáncer de colon, la enfermedad diverticular, la colelitiasis y el estreñimiento, solo por mencionar algunos. Y finalmente, pues añadir que el ejercicio extenuante agudo provoca ciertas molestias gastrointestinales. Aquí lo interesante es que hasta un 50% de los atletas reportan síntomas gastrointestinales durante el ejercicio intenso. Aquí empezamos a ligar la importancia del por qué hablar de este tema en su formación como nutriólogos, pero también pensando que esto no tal cual se lo estamos planteando, puedan explicarle a sus pacientes que sí se esperan adaptaciones gastrointestinales para que ellos las reconozcan, pero que también sepan qué hacer o qué no hacer, porque realmente el paciente en consulta constantemente llega diciendo: es que fíjate que me inflamé, es que se me soltó el estómago, es que me empezaron a dar cólicos. Tú como nutriólogo ya lo sabes. Sabes que hay respuestas fisiológicas en función al ejercicio, tu paciente no lo sabe, pero sí es importante que lo sepas explicar para que lo reconozca y desde luego lo pueda prevenir. Estos síntomas se relacionan con varios aspectos. Desde luego, pues con los periodos que la persona tuvo sin ejercicio. No es lo mismo llevar 5 años entrenando y que tu cuerpo, tu aparato gastrointestinal ya esté adaptado de cierta manera, a que a lo mejor es una persona que nunca había hecho ejercicio y la pones a hacer ejercicios de alta intensidad. Desde luego lo va a resentir en su capacidad física, pero también en su respuesta gastrointestinal. Uno más es la edad. No es lo mismo una persona de 18 años físicamente activa a una persona que a lo mejor ya está entre los 50 y 60, que nunca había hecho una actividad. Pues desde luego el comportamiento de su cuerpo va a ser totalmente diferente. El sexo es estado por cómo reaccionan las mujeres respecto a los hombres y viceversa. En cuanto al tema del ejercicio, las características de la dieta, que es fundamental, porque pues eso nos va
vamos a dedicar, o ya nos dedicamos, por ejemplo, el profe Boris y su servidor, y considerar el estado de entrenamiento, así como el tipo e intensidad del ejercicio. ¿Nota, Boris? ¿Quisiera comentar algo más? Algo interesante que decir, y es que con respecto a la diapositiva pasada, que hablábamos sobre que mejoraba con respecto al cáncer de colon, mire cómo va en la parte de la intensidad del ejercicio. O sea, no para todo tipo de intensidades va ese tipo de adaptaciones positivas al momento de realizar ejercicio. Puede que en las fases agudas sea distinto o sea pues muy beneficioso. Pero ¿qué pasa? Algo que me pareció muy interesante, que era que hablábamos con el profesor Fernando antes de ayer, si no estoy mal, sí, comentábamos, y era que mencionaba que ustedes tienen que entender la relación de la actividad física, pero también con la parte clínica, porque también van a tratar pacientes que no estén sin patología, sino que van a tener patologías presentes. Entonces, por eso es muy importante para los chicos de México y los chicos de Colombia que comprendan esa parte entre la relación de la clínica y la deportiva. ¿Okay? Me parecía importante mencionar esa parte ahí, profe, que era lo que habíamos hablado en la reunión. Sí, es correcto. Yo creo que aquí es importante no perder de la vista o del mapa esta situación, porque aunque tú digas, pues yo me voy a encargar de atender puro paciente deportista de alto rendimiento, la realidad es que somos humanos y tenemos respuestas de síntomas y adaptaciones del aparato gastrointestinal que no son ajenas o no distinguen si porque eres atleta, si no lo eres, si eres principiante, si eres avanzado, etc. Bueno, eso era como adentrar a la introducción del tema del día de hoy, poner un pequeño meme que decía yo aguantándome la vomitada y las lágrimas a media rutina de pierna. Por acá no se rieron, no sé en México, pues, pero a mí me dio mucha risa, la verdad. Sí, luego el pacientito, ¿no? Que dice, me dieron ganas de vomitar. O bueno, no sé si ustedes chicos de México y de Colombia han sentido eso. Por acá, hoy no vinieron. Ah, no, sí vino. Una amiguita que mencionaba que se mareaba, que le daba ganas de vomitar, cuando hacía pierna, prensa. Pues, yo no sé si esté acá, pero lo mencionaba. Una amiga, ¿cierto? Era así. Una amiga de una amiga. Era una amiga de una amiga. Entonces, por eso justamente hice alusión a esta imagen, porque me parece curioso que sí, muchas personas presentan ese tipo de síntomas cuando se realiza algún tipo de ejercicio o cuando no están acostumbrados a realizar ejercicio. No sé si, profe, vayamos en la línea con ese punto. Sí, fíjate que no deja de ser gracioso este meme. Yo creo que la finalidad se cumplió de relajar un poquito la sesión, darle ese toque de informalidad, si le queremos llamar, pero rescatando un poco esta importancia, pues es como los pacientes, nosotros somos nutriólogos, nosotros sabemos cómo responde el cuerpo, o los que están aprendiendo ahorita, que son los estudiantes, pues lo van descubriendo, pero consideremos que el paciente en la práctica real pues no lo conoce. Ellos ellos escuchan cosas de internet, videos de TikTok, de Facebook, y se dedican a implementar cuanto video, cuanto influencer les dé tips. Entonces muchas veces pasan la consulta hablando de su servidor, es que me dijeron que podía comerme 2 plátanos antes de la rutina porque iba a tener más energía. O sea, hasta cierto punto es una verdad a medias, porque sí sabemos que los alimentos nos proveen de nutrientes, nos proveen de energía, pero no solo se trata de meter alimentos por meter, sino de cuidar las cantidades y cuidar en qué momento pues estamos nosotros prescribiendo los alimentos. ¿Sí me siguen? Por ahí creo que se me desconectó un poquito el audio. No, profe, va muy bien. Excelente. Bueno, y esto nos lleva a la siguiente diapositiva que parecía un poco, dicen por acá en México, hasta la pregunta ofende. Por lo anterior debemos de promover el ejercicio, si no, ahí me gustaría, con lo anterior, con lo que hemos revisado, ¿qué pueden opinar los compañeros tanto de México como de Colombia? Chicos, esperamos sus comentarios. Cuenten, ¿promover el ejercicio sí o no? Claro, 100%. Siempre, pero con un depende por medio, claramente. Ok, por acá María me dice que depende. Por acá. Bueno, pero siempre, pero con un depende, ¿cierto? Porque, como sabemos, hay personas que tienen unas patologías de base, no las podemos mandar de una, pues, a hacer actividades súper intensas, sino que sea progresiva y al mismo tiempo que la alimentación favorezca la progresividad. Muchas gracias. Profe, no sé si alguno más por acá. O los muchachos. ¿Bien de México?
Si a los chicos de México, de Colombia, si un paciente le dice que hacer ejercicio es lo peor del mundo, ¿ustedes qué le dirían? Pues, No, ¿cuál ha sido la experiencia de eso? mal ha sido la experiencia. ¿Cuál ha sido? ¿Cuál es la Que nos cuente por qué experiencia? piensa de eso. La anamnesis. La anamnesis, es importante hacer la anamnesis. Siempre se vomita, por ejemplo. Pero que pues Pero así que ¿Qué come? Eso ¿Qué come antes de, después de? ¿Por qué? Como la amiguita que hace 15 amigos que marean y le hagan vomitar. ¿Ustedes qué le dirían ahí? Profe, mira, ¿en qué momento fue la última comida? el peso también del y si ese ejercicio de pronto no le funciona, cambiar por otro. Por acá mencionan ¿Qué el peso. comió? La adaptación, diría la amiga. La adaptación, ok, perfecto. Que porque ya no le da. Que porque ya no Ya le da. no le da. Ya Se está adaptando. La amiga se adaptó. Perfecto. Por acá la amiga se adaptó. La amiga no está, pero Muy bien. está conectada. Por favor, pero no sé, acá en México yo lo veo muy cagadito, ¿verdad? Como que no están participando mucho. No sé qué nos pueden decir algunos de los Ah, médicos, bueno, muchachos. Bueno, igual ahorita vamos a hacer más preguntitas como para ver qué nos responden. Puede que la respuesta sea muy obvia, obviamente nosotros como nutricionistas dietistas vamos a decir siempre que sí, el hacer actividad física o la realización de ejercicio controlado, ¿no? Y al momento de hacer un deporte la cosa cambia un poco, ¿sí? Porque, como saben, el deporte ya es una actividad más controlada, competitiva, un montón de reglas, a niveles de intensidades más altas, entonces ahí podría cambiar la cosa. Pero como lo vieron con anterioridad en varias patologías, al momento de hacer ejercicio físico moderado y a unas intensidades no tan pues, fuertes, por así decirlo, podría hacer y podría mejorar la salud de la persona. Entonces, por eso siempre nosotros vamos a recomendar la realización de ejercicio. ¿Ok? Sí, y hasta cierto punto, por favor, esta pregunta era un tanto subliminal, no porque no promovamos el ejercicio, sino porque tenemos que entender el impacto que este tiene en la respuesta de las personas. Y desde luego cuidar cómo esta sintomatología asociada al ejercicio en el aparato gastrointestinal podemos prevenirla desde nuestra trinchera como nutriólogos. Sigamos. Y la finalidad no es propiamente si promovemos el ejercicio o si no, más bien es entender la relación estrecha que se tiene entre la fisiología gastrointestinal y lo que es la redistribución sanguínea. Esta redistribución sanguínea, que es como el eje central de nuestra clase, la vamos a ir desglosando en las siguientes diapositivas, pero es lo que se centra la presentación del día de hoy, que comprendamos esa relación que hay entre estos dos componentes. Profe Boris, ¿me apoya, por favor? Bueno, hablando aquí sobre la parte de la redistribución sanguínea, es un tema que hemos venido hablando en varias ocasiones, inclusive a veces generaba un poco de confusión en el tema del cardiovascular. Por acá me mira un poco feo, no me entiendes, pero son cositas que suelen suceder. Entonces, básicamente el proceso por el cual el cuerpo ajusta, ustedes ya saben, ese flujo de sangre hacia diferentes órganos y tejidos según sus necesidades. Si hablamos de necesidades, ¿dónde estaría la mayor parte del flujo sanguíneo si hablamos de ejercicio? El músculo que se está activando. El músculo activo. En la parte central. El que se está activando. Ah, No, El músculo activo. Estamos hablando de ejercicio, exacto. En Músculo necesidades activo. periferias va a haber mayor distribución del flujo sanguíneo, excelente. Y hay que asegurar que todos los órganos, aún a pesar de esto, reciban suficiente oxígeno y nutrientes, especialmente, como les mencionaba, en situaciones de estrés y ejercicio. Ustedes saben que si hace frío, ¿dónde se concentrará, por ejemplo, ese flujo sanguíneo? Si hace frío. En la No estamos piel. haciendo ejercicio. En la piel. En la piel, seguro. Bueno, no sé. Ahí sí. Pero pues, No. Si estamos en un clima muy frío, por ejemplo, ayer que fue el partido de Colombia con Bolivia, Bolivia-Colombia, perdón, donde se concentra más Ahí sí sería en serían la los parte de los órganos, ¿cierto? órganos. Porque son vitales, es lo que más se necesita en este caso. Mm. Profe, por acá teníamos una pequeña apuesta, qué pena yo hacer la aclaración del tema, y es que en la parte cardiovascular yo les expliqué un poco el tema sobre los entrenamientos a diferentes altitudes. Y mencionábamos que qué pasaría dependiendo de la estrategia. Colombia escogió la de entrenar abajo y competir arriba, porque estuvieron en Cochabamba a 2.500 metros sobre el nivel del mar, y luego se fueron el mismo día de la competencia, a los 4.200 metros. Pues
Yo no sé. ¿Quién ganó la apuesta aquí? Que dije que podía pasar, pero bueno, esas son cositas interesantes porque también vamos a hablar sobre esa importancia de la distribución sanguínea y cómo se afecta a diferentes momentos. ¿Sí, sí, profe? No sé si tenga algo que comentar acá. A mí me parece muy oportuno ese comentario porque incluso fue algo que yo les mencionaba acá a mis alumnos de México, que tiene mucho que ver la actitud al entrenamiento de estos equipos, sobre todo de fútbol, justamente. O sea, todo tiene un porqué y un para qué, nada está improvisado. Entonces, sí hay una relación en la actitud con respecto al rendimiento físico o el entrenamiento de los atletas. Entonces, qué buena aportación, me parece muy adecuado. Listo, por favor. Listo. Bueno, ahora, como hablábamos con anterioridad sobre este tema de la redistribución sanguínea, volvemos a citar el libro de fisiología, la cuarta edición de López Chicharro, este fisiólogo. Entonces mencionábamos, en esta imagen, yo no sé si el profe me puede hacer como los dibujitos, porque yo aquí no puedo como tocar, pero yo estoy acá mostrando en la pantalla. Tenemos en reposo cómo sería el porcentaje de distribución sanguínea en el área de, pues ya sabemos, en el ventrículo izquierdo, porque recordando las clases pasadas, ¿quién hace mayor parte de redistribución? El izquierdo, ¿cierto? Muy bien. Entonces podemos encontrar que en áreas esplánicas tenemos del 20 al 25%, en las bases coronarias del 4 al 5%. Ya vemos órganos que tienen un poco, al menos el 20%, ¿sí? Masa muscular activa del 15 al 20%, el cerebro 15%, y los huesos pues obviamente todavía tienen un poco de porcentaje. Pero si nos vamos al lado derecho de la imagen, igualmente el mismo ventrículo izquierdo, trabajando ya en unas intensidades muy altas de ejercicio, podemos encontrar cómo se ven alterados todos estos porcentajes. Entonces, miren que considerablemente, básicamente, se reduce al 90% la actividad en las demás áreas del cuerpo. El único que se Y se mantiene es el aumenta coronario. completamente en la masa muscular activa. Obviamente porque estamos haciendo una actividad que lo principal que se necesita en ese momento sería la masa muscular activa. Pero fíjense una cosa tan interesante, y es que en el cerebro se reduce del 15% al 3 o el 4%, ¿sí? Por eso es que uno no piensa en nada. Y ustedes saben que nuestro cerebro necesita mucha sangre para Pues sí, la funcionar de verdad, manera uno no adecuada. piensa en nada. Inclusive uno de los problemas de apnea del sueño es cuando no llega a ese flujo sanguíneo, cuando uno tiene presenta algún tipo de apnea, o porque el deporte de realizar apnea es tan peligroso y hacerlo sin supervisión puede traer algunas afectaciones al organismo. Entonces fíjense acá que no solo la parte gastrointestinal, sino otros órganos fundamentales se van a ver afectados. Entonces esta imagen pues resume básicamente lo que hablábamos de la redistribución sanguínea, cómo se ve afectada y cómo es tan interesante verlo, porque el cuerpo va a preguntarte ahí, que decíamos la pregunta más adelante se la vamos a hacer, pero si nosotros digamos le damos un trabajo a otro órgano y no tiene un adecuado aporte de nutrientes, ¿va a funcionar de manera adecuada o no? Ejemplo, si es no sé, estás haciendo ejercicio de alta intensidad y te obligan a pensar o a hacer una formulación matemática y tu cerebro no tiene un buen flujo sanguíneo en ese momento, obviamente ni siquiera vas a pensar de manera adecuada. Entonces es como la parte interesante en temas de suplementación, en temas de alimentación y cómo el cuerpo responderá a eso. Listo, no sé si el profe tiene algo más que comentar. Sí, yo creo que aquí nada más es cuestión de que ustedes sean muy observadores. Aquí en esta parte donde mencioné el área esplánica, pues ahí estamos comprobando lo que la fisiología del ejercicio nos está refiriendo, ¿no? Esto que mencionaba el profe Boris, cómo hay una distribución en la irrigación sanguínea cuando ya estamos en actividad física, bajando desde un 20 a un 25 hasta un 3 a 5%. Parte de esto pues, nos explica el por qué las sintomatologías, por qué las molestias gastrointestinales ante el ejercicio, pues claro, porque la irrigación sanguínea está a su mínimo, realmente no va a responder igual la funcionalidad gástrica cuando estamos en ejercicio o cuando no lo estamos haciendo, que es el reposo. Y particularmente hablando de la redistribución sanguínea, muchachos, esta está conformada por varios mecanismos y componentes que intervienen, principalmente de las hormonas y el sistema nervioso, particularmente hablando de la adrenalina. También tenemos partícipe la regulación local, es básicamente cómo estos órganos se van comportando, cómo van cambiando su flujo sanguíneo según la actividad o el reposo que estemos teniendo en ese momento. Nos habla por ahí también de una demanda
metabólica. ¿Esto a qué se refiere? Cómo los músculos, dependiendo del músculo que estemos activando más en este momento, pues va a tener mayor irrigación sanguínea respecto a lo mejor a los que no están tanto en movimiento. Y finalmente, pues esto conlleva un involucramiento en la vasoconstricción y la vasodilatación. Dependerá de lo que se esté hablando para saber si se trata de una o de otra. Si estamos hablando de un músculo activo, pues seguramente vamos a tener muy marcada la vasodilatación, porque bien mencionábamos, necesitamos tener un buen suministro de nutrientes, un buen suministro de oxígeno a través del torrente sanguíneo, y donde podemos presenciar vasoconstricción, pues serían estos órganos del aparato digestivo. Como para qué tu cuerpo va a querer tener irrigación vasta en un estómago, si a lo mejor en ese momento tú estás brincando, estás trotando, estás corriendo, levantando pesas, pues es más que obvio. Como el cuerpo es muy sabio, cómo va buscando la manera de autorregularse, y pues lo que vamos a ver de aquí en adelante es explicar cada uno de estos componentes de la redistribución sanguínea. ¿Me apoya con la primera, por favor, profe Boris? Listo, profe, claro, tanto la hormona del sistema nervioso, como el profe lo mencionó con anterioridad, la adrenalina y la noradrenalina, junto con la activación del sistema nervioso simpático, ayudan a regular este flujo sanguíneo. Y era una parte muy interesante que mencionaba el profe, y yo era siempre haciendo una pregunta, inclusive la hice en el parcial de los chicos, y es que si yo mencionaba, en cuanto al tema de vasoconstricción y vasodilatación, cuando se hace ejercicio, por ejemplo, en este ejemplo que tiene el cerebro, ¿qué se está dando? ¿Vasodilatación o vasoconstricción? Yo le preguntaba a los de Colombia, no sé si los de México me puedan responder con respecto a este tema. Vasoconstricción. Si llega menos flujo, ¿no? Llega menos A ver, amiguitos de México, ¿les hacen una pregunta? No, por acá dicen que en Colombia que están dormidos, yo no creo, no creo. Vasoconstricción. Sí, porque están dormidos, vamos a ver que nos respondan. A ver, Amayani, ¿qué opinas tú de esta pregunta que hace el profe? Qué fake. Creo que me la puedo repetir, es que como que se cortó un poquito. Listo. Bueno, comentaba por acá. Decía, para repetir el tema, ¿listo? Mencionamos que las hormonas del sistema nervioso, la adrenalina y la noradrenalina, junto con la activación de este sistema simpático, van a ayudar a regular el flujo sanguíneo. Entonces yo les hacía las preguntas a los muchachos de acá de Colombia en unos exámenes, y a veces se confundían un poquito, porque yo les decía, si nos retomamos al ejemplo de la gráfica, que en el ejercicio, digamos en el cerebro, no hay mucha irrigación sanguínea, ¿qué sucedía? ¿Vasoconstricción o vasodilatación? Vasoconstricción. Entonces esa era la pregunta como tal. Igual, Entonces, ¿qué hay más en el cerebro en el ejercicio Amayani? ¿Vasoconstricción o vasodilatación? Ay, mija, ¿Qué opinas? se gana el cero. bueno, igual es algo que ahorita vamos a tocar, en el caso de que pues, haya una duda. Es que con el tema, no habría esas ningún preguntitas problema. suyas las respondemos y no nosotros mismos. Pues, creo yo, la vasodilatación es cuando los vasos sanguíneos se llegan a ensanchar, o sea, se dilatan. Y pues según yo llegan como a tener una disminución en la resistencia vascular y pues Vascular. hacia los tejidos principalmente. Entonces no creo que sea esa, sino más bien sería la otra, la vasoconstricción. Constricción. Excelente. Muy bien. Por participar. Punto está para Amayani. Sí, no, muchas gracias. Esa era la respuesta básicamente. Entonces, bueno, profe, no sé si... bueno. Entonces, como mencionábamos, cuando hay más actividad, esas hormonas hacen que los vasos se dilaten en áreas que lo necesiten con respecto al tema que estamos tocando. Entonces, obviamente va a haber mayor vasodilatación en la masa muscular activa. ¿Listo? Porque es lo que se está trabajando. Pero el profe más adelante les va a hacer como una pregunta ahí sobre también eso depende. Desde más se necesita, y era lo que el tema que él comentaba, y era la demanda Según la energética, patología, demanda que metabólica. si tiene patologías, funcionaría diferente entonces. ¿Cómo? Si tiene patologías, funcionaría diferente. ¿Cómo qué tipo de patología? No, Porque Hipertensión. menciona que si tiene un tipo de patología funcionaría diferente, sí, es cierto. O sea, dependiendo de la patología puede verse afectada esa distribución, esa activación hormonal y nerviosa. Sí, también puede ser uno de los problemas. Por ejemplo,
Si una persona ya tiene alguna afectación neurológica, posiblemente pueda haber un error. Un enfisema. Puede haber un error, sí, y una activación deficiente en la regulación sanguínea. Fíjate, Boris, que ese comentario que hace me parece muy, muy acertado, porque entonces volvemos a confirmar la importancia que tiene esa relación de la nutrición clínica con la nutrición deportiva. O sea, estamos hablando de un contexto en el que el paciente pues está sano y que va a sufrir adaptaciones fisiológicas en respuesta al ejercicio, pero estamos pasando por alto este componente patológico que puede complementar a nuestro paciente. Entonces, desde luego no va a haber una respuesta igual a la de una persona sana. La verdad es que me parece muy buena aportación ahí el alumno que lo mencionó, porque una vez más entendemos que es importante no perder esa relación entre lo clínico con lo deportivo. Muy bien. Ahora, hablando de otro componente en este tema de la redistribución sanguínea, tenemos también la regulación local. Ahí les mencionaba en la lámina general, que es cuando los órganos, hablando particularmente del corazón, los riñones, solo por mencionar algunos, pueden ajustar el flujo sanguíneo según sus propias necesidades. Ahí también podríamos ejemplificar con el cerebro, con el ejemplo que puso el profe Boris. De alguna manera no es que el cerebro no tenga irrigación sanguínea, pero físicamente al estar los músculos más activos, pues el mismo cuerpo sabe que tiene que tener mayor irrigación hacia estos órganos y por eso es que se ajusta el flujo de la sangre hacia los mismos. Otro ejemplo pues son los riñones. Cambian el flujo sanguíneo en función de la presión arterial, y aquí es donde volvemos a ligar esta importancia del compañero que hace su comentario. Imagínate un paciente con hipertensión arterial, o sea, desde luego va a tener alterada esta respuesta fisiológica, y por ahí yo les mencionaba en alguna clase de mis alumnos de México, no solo es la intensidad o el tiempo que tú le vas a prescribir a tu usuario, sino incluso el tipo de ejercicios que le vas a recomendar. Por ahí cuando yo fui alumno del diplomado de educadores en diabetes, nos mencionaban que están contraindicados en esta enfermedad todos estos ejercicios que impliquen elevaciones. ¿Por qué? Pues porque al momento de estar elevando los brazos, por ejemplo, no sé, una extensión de mancuernas, un press militar, ahí podríamos nosotros estar alterando o forzando más la frecuencia cardíaca, porque estamos en contra de la gravedad. Entonces, desde luego sí afecta, porque si el paciente con diabetes sabemos que tiene una complicación cardíaca futuro, o si ya la tiene desarrollada, con este tipo de ejercicio lo que estamos haciendo es exacerbar las complicaciones o incluso favorecer la alteración de la presión arterial. Entonces, fíjense cómo tiene mucho que ver esa parte clínica con lo deportivo. ¿Profe Boris? Este tema, profe, me parecía muy interesante ahorita que lo mencionó, porque a veces con los muchachos siempre tocamos el tema de ejemplos o de casos clínicos, por así decirlo. Me gusta trabajar mucho con esa área. Y como usted mencionaba, ¿qué tipo de ejercicio recomendar? Básicamente, dependiendo de la patología. Muy interesante, porque era también algo que vamos a trabajar con los chicos más adelante, y es que nosotros estamos muy encaminados al tema de la nutrición, pero también tenemos que tener claro el tema de la recomendación de ejercicio, ¿sí? Justamente por eso la importancia de estas asignaturas, de estos microcurrículos, para nosotros saber qué hacer, porque uno, como un nutricionista pues, general, por así decirlo, si no tuviéramos este conocimiento de cómo sería esa redistribución sanguínea, cómo afectaría dependiendo cada patología, básicamente por hacer un bien al paciente le estaríamos haciendo mal. Entonces el tema que mencionó el profesor me parece muy, muy interesante. O si una persona que tiene alguna afectación cardíaca, subir la frecuencia por encima del 80% también podría afectar, ¿sí? en esta influencia de la redistribución sanguínea. Entonces, continuando con el tema de la vasodilatación y la vasoconstricción, recuerden que durante el ejercicio los vasos sanguíneos en el músculo se dilatan para aumentar el flujo sanguíneo, mientras que en la piel y órganos digestivos pueden estrecharse, es decir, que va a haber vasoconstricción. Esa imagen me pareció muy buena, el profesor la puso, y aquí se ve básicamente lo que sucede. Entonces tenemos del lado derecho la vasodilatación y del lado izquierdo la vasoconstricción. Como mencionaba el profesor, no es que haya ausencia de distribución sanguínea, pero sí se disminuye demasiado, ¿sí? Se disminuye, como vimos con anterioridad, en muchos porcentajes, más del 90% en muchas áreas esenciales del organismo, pero en el caso del ejercicio se aumenta, ¿ok? Entonces, miren esto, qué interesante me parece en cuanto al ejercicio, porque nos va a responder qué sucede a niveles gastrointestinales, que en este es el caso de lo que estamos hablando en el momento. No sé si tú tienes algo más que decir. A mí lo que me parece interesante de esta imagen es que es muy clara. Pues el
cierta manera vemos ese ensanchamiento de los capilares, de los vasos sanguíneos, pero yo cuestionaba esta parte de las patologías, ¿no? Cómo una enfermedad como la arteriosclerosis pues nos va a limitar hasta cierto punto esta respuesta fisiológica y desde luego pues espera un impacto negativo en el rendimiento de nuestros atletas. Entonces se los dejo para que lo reflexionen y que comprendan la importancia desde la prevención y que si el paciente no tiene una comorbilidad, nosotros a través de nuestras intervenciones ayudemos a que ese paciente, si ya la tiene, pues no la complique, o pues si no la tiene simplemente nunca la vaya a desarrollar. Un componente más, que es el de la demanda metabólica, nos habla básicamente cuando el cuerpo necesita más energía, como durante el ejercicio. Esto afecta nuevamente el flujo sanguíneo porque redirige a los músculos activos toda esta sangre, toda esta oxigenación y se reducen áreas menos activas. Como verán, todo se relaciona. La vasoconstricción está ligada con la demanda metabólica, está ligada con este comportamiento a nivel cerebral, a nivel de estómago, a nivel de músculos. Todo, el cuerpo es muy sabio, trata de cierta manera converger todos estos componentes de la redistribución sanguínea para que funcionen de manera armónica. Aquí les quiero preguntar, tanto a los alumnos de México como Colombia, observa en qué partes del cuerpo de este atleta crees que haya mayor irrigación sanguínea con estos movimientos. A ver, los escucho. Un participante en México y uno en Colombia. Por acá va a venir uno, no sé si Mariana. Sí, venga para Se lo ganó. Era María de tamaño. Yo. Pero bueno, yo tengo que ir. O pantorrilla, porque es que está empinado. Esa es. Ah, sí, sí. La planta. Las piernas, pues todos mis compañeros opinaron que las piernas porque está trotando Muchas gracias. No explico, Correcto. está trotando, listo. Muy bien. No sé si de México qué opinan. Ani, Ángel, alguien que nos quiera apoyar y responder esta pregunta. Elitania, Sofi. Pues yo creo que hay una disculpa un poquito enferma, pero yo creo que sería también en las piernas, sobre todo en lo que es muslo y pantorrilla, Pantorrilla. porque ahí está haciendo como recayendo todo el esfuerzo y la contracción. Es correcto. Y algo bien importante que no porque las piernas sean las más activas, quiere decir que no estén ocurriendo estas adaptaciones en los demás órganos, en las demás partes del cuerpo de esta persona. Por ahí vemos que también está haciendo un braceo, por ahí a lo mejor luego muy concentrado, no sé si esté pensando en que dejó la estufa prendida con el guisado. Entonces, todo eso implica un gasto de energía, implica una respuesta diferente, y si le agregamos una situación muy particular, que llega el influencer del año y le dice, oye, ¿sabes qué? Es que cuando hagas este tipo de ejercicios te conviene comer un plátano, porque por ahí vi en un TikTok que te da más energía. Híjole, pues yo creo que ahí ustedes con esta información que están viendo saben